Buenas tardes. Hay una imagen de pastor conocido por nosotros. Ponía ahí en su estado una imagen de él. Dividía en dos, digamos, la parte de arriba, alguien votando, digamos, y ponía importante, y la parte de abajo, gente yendo a la iglesia y ponía indispensable, ¿no? Bueno, qué precioso que podamos congregarnos aún en este día y, bueno, hemos cumplido, entiendo, con nuestro compromiso, como decía Santi, de ciudadanos, pero bueno, ahora enfocarnos en la palabra de Dios, en lo que el Señor tiene para hablarnos, en el Señor, en lo que hemos cantado. Vamos a preparar nuestros corazones y en este tiempo adorarlo, ¿no? Y como siempre decimos, ver ahora este tiempo como un tiempo de adoración y no solo como un sermón, ¿no? Así que les invito a abrir sus Biblias, por favor. En Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a estar estudiando del versículo 23. Bueno, del no, 23 y 24, más fácil, ¿no? Versículo 23 y versículo 24. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Oramos primero y luego leemos. Señor, qué precioso que en esta tarde podamos reunirnos a adorarte, a escuchar tu palabra, Dios. Cuánto gozo nos da pensar en ti, Señor, al cantar, meditar en estas preciosas verdades. Señor, que en ti esperamos. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra salvación. Cantábamos, Señor, nuestras faltas son muchas, tu gracia es mayor, Dios. Tú nos sostendrás, qué precioso, Dios, enfocarnos en ti, en tu persona, en las promesas que hallamos en tu palabra. Y ahora, Dios, someternos a tu palabra, a escuchar tu voz. Por favor, Dios, ayúdanos, que necesitamos. Tú conoces nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestras aflicciones. Por favor, Dios, te pido que tu palabra esté quebrantándonos. Tu palabra discierna nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Tu palabra nos santifique. Y oramos como siempre, Dios, por aquellos que no te conocen, que tú les salves, que tengas misericordia como las tienes de nosotros. Glorifícate en este tiempo y que toda la gloria sea para ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y qué lindo como oraba Santi antes del mensaje. Al final decía: todos nosotros quizás hemos caído en pecado, hemos pecado contra el Señor en esta semana. Y bueno, venimos de distintas maneras, ¿no? A veces al culto. Y bueno, eso es una realidad porque todos nosotros luchamos con el pecado. No solamente luchamos con el pecado, sino que también pecamos, caemos en pecado. Todos nosotros tenemos momentos donde sentimos que ya casi que el pecado no tiene dominio sobre nosotros, que hemos quizás venido de victoria en victoria por su gracia en el pecado y hemos quizás vencido o dejado ciertos hábitos pecaminosos, pero luego de eso muchas veces vienen caídas y nos desanimamos y así como quizás hace 5 minutos pensábamos que casi que no luchábamos con el pecado, 5 minutos después pensamos que nunca vamos a poder dejar el pecado. Y todos nosotros nos encontramos, ¿no?, en esos momentos donde quizás pensamos, sé, que nuestro matrimonio es el mejor del mundo y a los 5 minutos es el peor del mundo. Quizás estamos discipulando a alguien y pensamos que la persona en la cual estamos discipulando está ya casi que alcanzó la perfección, y quizás pasa algo y sentimos que la persona en la cual estamos discipulando ni es creyente. Todos nosotros luchamos con el pecado y
Y es una realidad el pecado en nuestra vida, es una realidad del día a día, del minuto a minuto, del segundo a segundo. Y es algo con lo que necesitamos crecer y necesitamos aprender. Y quizás nosotros, la mayoría de nosotros, en algún momento hemos tenido una teología errada en cuanto a la santificación. Y obviamente que la teología errada en cuanto a la santificación afecta nuestra santificación, nuestro crecimiento en santidad. Quizás muchos de nosotros hemos tenido la teología correcta en cuanto a la santificación, pero aún así no hemos crecido mucho en santificación. Porque la realidad, hermanos, es que la santidad y el crecimiento en santificación, me refiero al crecimiento a la imagen de Cristo, es algo complejo, muy complejo. Es algo complejo de estudiar, pero también es algo complejo de aplicar. Y a todos nosotros nos pasa que cuando tenemos una teología de la santificación, pero cuando estamos luchando con el pecado, esa teología se empieza a nublar y nos confundimos. Por eso es tan importante estudiar sobre la santidad, sobre la santificación. Y de la santificación es de lo que termina hablando esta carta. Luego, versículos 25 al 28, va a dar algunas instrucciones más Pablo, pero podemos decir que su argumento, o sea, termina versículos 25 al 28, luego dando algunos mandatos, como muchas veces lo hace, pero de cierta manera todo lo que viene desarrollando lo termina en versículos 23 y 24, y termina Pablo hablando de la santidad. Nosotros podemos dividir claramente la carta de Tesalonicenses en dos partes, capítulo 1 al 3, capítulo 4 y 5. Y cuando vemos cómo termina la primera parte de Tesalonicenses, termina muy similar, muy similar. Noten conmigo en capítulo 3, por favor, capítulo 3, versículos 12 y 13, así termina la primera sección de la carta. Y noten cómo termina, dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Si miramos cómo termina la primera parte, es muy similar. Hay dos verbos en capítulo 3, dos verbos optativos, que son dos verbos que expresan un deseo, que es crecer y abundar. Termina diciendo de que Dios es el que nos santifica, noten versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar. Y termina hablando de la venida del Señor Jesucristo, noten conmigo ahí, dice: irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, casi de la misma manera termina nuestro texto de hoy. Noten conmigo: y el mismo Dios de paz os santifique. Vemos que es Dios quien lo hace. Tiene dos verbos optativos, igual, santifique y guarde. Y termina hablando de la venida del Señor Jesucristo, noten, ahí versículo 23. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo termina, tanto en la primera sección de la carta como en la segunda sección, con un deseo de santidad, de santidad. Y de eso se trata nuestro texto. Podemos resumir nuestro texto diciendo que Dios nos santificará completamente cuando Cristo venga. Dios nos santificará completamente cuando Cristo vuelva. Y vemos en nuestro texto cuatro aspectos de la santidad que nos va a ayudar a comprenderla. Cuatro aspectos de la santidad que entendemos que Cristo nos va a santificar completamente cuando Él vuelva, claramente, como dice nuestro texto. Pero en ese camino hay un proceso en el cual necesitamos crecer en santidad. Y por eso vamos a ver en este texto cuatro aspectos de la santidad que nos ayudará a comprenderla. Y el primer aspecto que notamos y aprendemos en nuestro texto es que Dios es el que santifica. Lo que vos necesitas entender es que Dios es el que santifica. Y fuera de Dios no hay santificación. Claramente lo dice el texto, nuestro texto muy claramente. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Pablo usa una fórmula acá, que la usa varias veces en varias cartas, que es el Dios de paz. El Dios de paz. Ahí cuando Pablo se refiere al Dios de paz, no tiene que ver, paz ahí no se refiere a ausencia de conflictos. O sea, no dice el Dios de paz en el sentido de que, que no tengan conflictos.
sino el Dios de paz. Es una frase que se utiliza para hablar de la bendición de Dios. Es como una manera de decir que Dios los santifique, que Dios los bendiga. Nosotros a veces decimos, no, bendiciones. Bueno, cuando Pablo usa la frase el Dios de paz, es una referencia a que Dios los bendiga. Dice un comentarista, Wanamaker, dice, describir a Dios como el Dios de paz equivale a considerar que Dios es la fuente de todo bienestar para su pueblo. Así que esta frase, el Dios de paz, apunta a la bendición de Dios, que Dios los bendiga, pero por supuesto no está diciendo que Dios los bendiga en el sentido de que Dios los prospere económicamente, que Dios les dé un buen trabajo, que Dios les dé salud, sino la bendición de Dios, a la cual Pablo hace referencia acá, está en el contexto de la santificación, como claramente el texto lo muestra, ¿no? Y el mismo Dios de paz os santifique. Y el verbo ahí que usa Pablo, os santifique, como dije antes, es un verbo optativo que se refiere a un deseo fuerte. O sea, Pablo al final de su carta es como una especie de oración, podemos decir, de deseo. Y Pablo les desea a estos hermanos de Tesalónica la bendición de Dios. Y dentro de esa bendición, por supuesto, está apuntado a la santificación. Que Dios los santifique. Ahora, cuando nosotros pensamos en la santificación, nos ocurren ciertas tensiones. Y una de las tensiones que nos ocurre es entender, bueno, si Dios hace esto, ¿por qué yo tengo que hacerlo? ¿Lo va a hacer Dios o lo voy a hacer yo? ¿Quién lo va a hacer esto? Quizás el ejemplo más claro de esto está en la salvación. Claramente, Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que Dios nos escogió ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, claro que sí. O sea, antes de que Adán y Eva pecaran, Dios ya en su plan soberano había determinado salvarnos. Y Pedro habla del Cordero que fue inmolado en 1 Pedro capítulo 1, antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús dice en Juan 6:44, ninguno, eso quiere decir ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, ¿cuántos pueden ir a Cristo si el Padre no le lleva? Ninguno, claro, absolutamente ninguno. El Señor Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, dice Jesús, y las mías me conocen, así como yo conozco, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, no son judíos, los gentiles, ahí entramos nosotros. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. O sea, el punto es que Jesús vino a dar su vida por las ovejas. El Padre, leemos ahí en Juan 17, el Padre le dio un pueblo a su Hijo, un pueblo de personas, de redimidos, a los cuales el Hijo iba a redimir. Y Jesús le dice a su Padre ahí que de todos los que Él le va a dar, Él pide que todos los que el Padre le ha dado, lo cual incluye a los apóstoles, por supuesto, pero incluye a todos los creyentes, todos los que el Padre le ha dado, estén en mi gloria conmigo. Entonces el punto es que todos los que el Padre le ha dado a su Hijo, ninguno se va a perder. No hay manera de que algunos que el Padre le haya dado a personas al Hijo, que el Hijo las pierda por el camino. No hay manera. Eso es imposible. Cristo vino a dar su vida por las ovejas, por el pueblo al cual el Padre le ha dado, y ninguna se va a perder. Entonces yo concluyo, entonces no prediquemos el Evangelio, hermanos. ¿Para qué? Si Cristo no va a perder ninguna oveja, ¿no? Entonces no tiene sentido. Pero Pablo dice en Romanos 10, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, ¿cómo van a ser? O sea, ninguno se va a perder, pero Pablo ahí concluye, pero ¿cómo van a ser salvos si no escuchan el Evangelio? ¿Cómo? No hay manera. Para ser salvos necesitan escuchar el Evangelio. Y para que escuchen el Evangelio debemos ir a hablarles. Y se genera ese cortocircuito en nuestra mente. Y bueno, entendemos y nos sometemos a esas verdades. Claro que Dios va a salvar a los que Él quiera salvar. Y no necesita mi ayuda para eso. Pero en otro sentido, nosotros debemos llevar el Evangelio porque Dios nos manda.
Y bueno, y la misma lucha, hermanos, encontramos en la santificación. La Biblia es muy enfática en que Dios es el que santifica. Jesús ora en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. ¿Quién santifica? Dios, ¿no? Vos, Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el versículo leímos de Tesalonicenses, y el Señor os haga crecer en santidad, ¿no? en amor, etc. ¿Quién nos va a hacer crecer? Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, donde habla de la santidad, de la santificación, dice, porque Dios es el que en vosotros produce todo, el querer como el hacer. O sea, Dios pone el deseo a hacerlo y a su vez me capacita, o sea, lo hace todo. Pero luego leemos en 2 Corintios, capítulo 7, conocido versículo 1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos nosotros de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que nosotros debemos perfeccionar la santidad. Y 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21, dice que si alguno se limpia de estas cosas, si alguno, ¿quién se limpia? Como la persona misma, ¿no? Si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que Dios me santifica, pero a su vez yo debo esforzarme en crecer en santidad. En un sentido, yo ya soy santo, y todos los que hemos creído en Cristo ya somos santos. Dice Pablo en 1 Corintios 6:11. Y esto es alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ya está, ya son santos. Pero en otro sentido se nos manda a ser santos, ¿no? Entonces, son dos verdades que nosotros no podemos comprender a cabalidad, como tantas otras, como hablamos del evangelismo, y podemos seguir hablando de otros ejemplos, como la Escritura. ¿Cómo es que la Escritura es la típica que te dicen cuando estás evangelizando a alguien? Pues la Biblia la escribió en hombres. Es verdad, la escribió en hombres. Inspirados por el Espíritu Santo, impulsados por el Espíritu Santo. Bueno, son aspectos que no podemos entender. Jesús es 100% Dios, pero 100% hombre. ¿Y cómo funciona eso? No lo entendemos a cabalidad. Y lo mismo pasa en la santificación. Y cuando nosotros, hermanos, queremos, de cierta manera, como reconciliar esto, reconciliar cómo funciona esto, caemos en la herejía o caemos quizás en aspectos desbalanceados. Y pensando, hermanos, en esto de que Dios nos santifica, como dice nuestro texto, eso trajo muchas consecuencias de que, bueno, entonces nosotros no hacemos nada en la santificación. Todo el movimiento, y parte de ese movimiento que ya hemos estudiado cuando vimos el tema de los dones, tiene que ver con la segunda unción del Espíritu Santo. Bueno, vos no haces nada, entonces las personas vienen a la iglesia buscando una experiencia que los santifique. Por eso me imagino que uno de ustedes lo ha hecho, yo también lo he hecho. Estás escuchando un sermón y te pones a llorar en el sermón. Y decís, oh, Dios me quebrantó, ahora sí, ya me puse a llorar. Y venís como, tratás de como hacer fuerza, ¿no? Concentrarte ahí, concentrar tus emociones. Los que predican o dirigen alabanzas como que buscan eso. Buscan que las personas se emocionen porque pensamos que la santidad es una emoción. Entonces vos te pusiste a llorar, te quebrantaste, entre comillas, y no parás de llorar y decís, ya está, este pecado no lo cometo nunca más, porque mirá, después de llorar como lloré, después de afligirme como afligí, este pecado no lo cometo nunca más. Pero salís de la iglesia, o llega el lunes, o el martes capaz, si la emoción te dura bastante, y el mismo patrón de pecado. Porque, claro, vamos detrás de una experiencia, de sentir algo, de que la predicación, la alabanza me emocione a tal punto que mágicamente sea un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor trabajador, lo que sea. Bueno, eso no funciona. Bueno, eso es porque hacemos énfasis en lo que Dios hace. Pero no debemos olvidarnos que hay otro énfasis y es lo que yo hago, lo que yo tengo que hacer. Entonces, así como hubo un desbalance en lo que Dios hace, también hubo un desbalance a lo largo de la historia en lo que yo tengo que hacer. Y eso ha llevado a lo que tanto conocemos como el legalismo. Entonces, hemos resumido
quizás muchos de nosotros cuando hemos descubierto el concepto de la santificación progresiva, automáticamente empezamos a pensar, bueno, listo, la santidad es fácil, es cuestión de hacer. Yo solo tengo que hacer. Entonces pensamos que la santificación tiene que ver con que, bueno, saco la tele de mi casa, no tengo celular para no mirar cosas inmundas, completo mi devocional todos los días tengo que, los que hemos hecho la hora silenciosa, completo mi hora silenciosa todos los días, rigurosamente mi devocional todos los días, leo mi Biblia todos los días, oro todos los días, ayuno todos los días, vengo todos los domingos a la iglesia, tengo que hacer. Y pensamos que como que esa es la cuestión. Y en el camino nos olvidamos de Dios, solo tenemos que hacer. Es fácil esto, quiero vencer el pecado, es muy fácil. Me da una lista de cosas que tengo que hacer y simplemente voy tachando. Claro, y eso empezamos a notar cuando hacemos eso con el tiempo, empezamos a notar que realmente no he vencido el pecado. Empiezo a notar que cuando yo quizás cuando actuamos de esa manera, lo que hacemos es cambiamos una práctica pecaminosa por otra. Quizás realmente no caigo más en esa práctica pecaminosa, pero me vuelvo un orgulloso. Y empezamos a ver que en tu corazón, vos cuando caes en este tipo de pecado, es muy fácil de detectarlo. Y quizás la mejor manera que lo podés detectar es la siguiente. Cuando vos pecás, no tenés gracia ni para vos mismo. Sos el peor del mundo. ¿Por qué te sentís así? Porque pensás que vos vences el pecado. Y como vos sos tan bueno en vencer el pecado, como yo, que soy tan bueno, he caído en este pecado. No tenés gracia para con otros. ¿Cómo vos no podés vencer este pecado? Si mirás yo el pecado que he vencido. Mirá yo todo lo que he hecho. Mirá yo todo lo que he logrado. Y nos desbalanceamos, hermanos. Nos volvemos legalistas. Por eso son dos verdades que no podemos separar. Dios nos santifica, nosotros nos esforzamos, pero quizás me gustaría hacer énfasis en lo que nuestro texto hace énfasis, que es en lo que Dios hace. Y por eso, si bien obviamente nosotros debemos esforzarnos en la gracia de Dios. Entonces lo que vos debes hacer es levantarte a las 6 de la mañana, por dar un ejemplo, no estoy diciendo que te podés levantarte más tarde, no hay problema, es una ilustración. Levantarte temprano, por dar un ejemplo, si haces tu devocional a la mañana, levantarte temprano, pero cuando vos te levantás temprano te levantás clamando, Dios, ayúdame. Señor, ayúdame porque yo no puedo. Lees todos los libros de buen esposo, de buena esposa, de buen padre, los lees todos, está buenísimo, hacelo, claro, pero los lees orando, Señor, si vos no me iluminás, si vos no me das entendimiento, si vos no me ayudás, yo no puedo hacer nada. Porque es Dios el que lo hace. No se trata solamente de que vos te pongas las pilas. No, si tu santidad se resume en ponerte las pilas solamente, no vas a llegar muy lejos. Porque necesitas a Dios. Porque es claramente, como nuestro texto nos dice, es Dios el que te santifica. Entonces nos esforzamos en Dios. Hacemos lo que tenemos que hacer, pero mientras lo vamos haciendo, pedimos, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Aquellos que enseñan la Biblia, claro que estudiamos, pero cuando estamos estudiando estamos orando, Dios, ayúdame. Señor, dame gracia. Me esfuerzo en estudiar y en comprender, pero al mismo tiempo dependo de la ayuda de Dios. Me encanta cómo lo dice un escritor, una lectura que muchos han hecho, hablando de lo que en el estudio de la Biblia, lo que yo debo hacer y lo que el Espíritu Santo hace. Cuando estoy estudiando la Biblia, ¿qué es lo que yo debo hacer y qué es lo que el Espíritu Santo hace cuando yo estudio la Biblia? Dice este autor, o estos autores, dice, no hemos de quedarnos con la impresión de que la comprensión de la palabra de Dios solo exige la aplicación de un método. O sea, no es que estudiar la Biblia se trata solamente de saber las reglas correctas. Dice este autor, existe un verdadero peligro de intelectualizar en exceso lo que significa escuchar al autor divino. La tarea de la interpretación no es un ejercicio meramente intelectual. Esta requiere la participación de todas nuestras facultades, o sea, nos esforzamos y aplicamos todas las herramientas que hemos aprendido para estudiar la Biblia, y la ayuda del Espíritu Santo. Y lo mismo es en la santificación, hermano. Te esforzás en hacer lo que tenés que hacer, pero por favor no te olvides,
es Dios quien santifica. No te olvides, necesitas depender de Dios. Y a medida que haces lo que haces, estás orando, estás pensando, orar sin cesar, hemos estudiado. Estás clamando al Señor. Y en un sentido, hermanos, en esto hay una cuota de fe. A veces, cuando hablábamos con hermanos o compartimos, o alguien, no sé, me habla de algún pecado con el que está luchando, le digo, bueno, lee la Biblia y busca al Señor. Y confía, obviamente, no es todo lo que hay que hacer, no estoy diciendo eso, pero es gran parte. Y confía, y uno piensa, ¿no? ¿Cómo la lectura de la Biblia me va a ayudar a vencer este pecado? Bueno, mucho no lo sé, pero cree que el Dios lo va a usar con otras herramientas, ¿no? No es que solamente lees la Biblia, obviamente, otras cosas. Pero confía, cree. La Biblia dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios escudriña nuestros corazones, es como una espada de filo que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones. O sea, la palabra de Dios discierne lo que nosotros no podemos discernir. Es impresionante. Entonces, lee la Biblia y confía, a medida que la lees, confía que Dios lo va a hacer. Confía que Dios te va a santificar de una manera que no entendemos. Obviamente, de vuelta, no es todo. No es tan sencillo, no es solamente eso, pero sí es gran parte. Pero nosotros muchas veces en nuestra lucha con el pecado dejamos la Biblia de lado y queremos santificar nosotros mismos. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿No tener celular? Bueno, no tengo celular. Bueno, no tengas celular, pero si no lees la Biblia no vas a ir muy lejos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Regalarle flores a mi esposa? Bueno, sí, regalarle flores a tu esposa, pero si no pasás tiempo con la Biblia no vas a ir muy lejos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Contar hasta 10 antes de enojarme? Bueno, contá hasta 10. Pero si no pasás tiempo con el Señor, si no estás buscando al Señor en su palabra, no vas a ir muy lejos. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué? Porque de vuelta hacemos, pero Dios nos santifica. Entonces, vemos que la primera verdad que aprendemos en nuestro texto, claramente, y es a lo que Pablo apela, a la bendición de Dios. Que Dios lo santifique por completo. La segunda verdad que podemos aprender en nuestro texto es que la santidad abarca toda la persona. La santidad abarca toda la persona. Noten nuestro texto. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, antes de decir esto, claramente Pablo apunta acá a toda la persona, El texto lo dice. Todo os santifique por completo y todo vuestro ser, toda la persona completa, sea santificado. Ahora, bueno, los que difieren los estudiosos es ¿qué implica toda la persona? ¿Qué implica? O sea, en un nombre técnico, grábenlo en sus mentes, es si somos tripartitos o bipartitos, si creemos en la tricotomía o la bicotomía. ¿Qué quiere decir esto? Si el hombre está formado por alma, cuerpo y espíritu, o si está formado por alma y espíritu, cuerpo y espíritu, o cuerpo y alma, o lo que fuese. Bueno, las personas que creen que el ser humano está formado por tres partes, bueno, claramente hacen referencia a este texto, porque dice todo vuestro ser, y nombra tres partes: alma, cuerpo y espíritu. Bueno, lo mismo usan en Hebreos 4:12, ¿no? Donde dice que penetra el alma y el espíritu, la palabra de Dios. Entonces dice, bueno, los animales, por ejemplo, los animales tienen cuerpo y tienen alma, pero no tienen espíritu, porque el hombre es tres partes, digamos. ¿Qué nos diferencia de los animales? Bueno, que los animales tienen alma, dicen, pero no tienen espíritu. Una vez, en jóvenes, alguien me dio este argumento. Me dijo, en la reunión de jóvenes, nosotros tenemos que tener Biblia, juegos y comida. ¿Por qué? Bueno, la comida para el cuerpo, los juegos para el alma y la Biblia para el espíritu. Bueno, gracias, hermano. Está bien. No creemos que el hombre esté formado de tres partes, sino creemos que el hombre está formado de dos partes. Tampoco son herejes los que creen que está formado de tres partes, pero creemos, bueno, hay varios textos acá, no los voy a citar, pero creemos que alma y espíritu son palabras intercambiables. Por ejemplo, un textocito en Lucas 1:46,
María dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocije en Dios mi Salvador. ¿Se dan cuenta? Alma y espíritu son intercambiables. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija. No es que el alma es una cosa y el espíritu es otra. A veces se habla, cuando una persona muere, dice que el espíritu volvió a la persona y revivió, como por ejemplo cuando se resucita a la hija de Jairo, creo que es. Dice que cuando Jesús la resucita, dice que su espíritu volvió en ella y ella resucitó. Pero en Lucas 12:20, por ejemplo, en la parábola dice, el Señor Dios en la parábola le dice, esta noche viene a pedir tu espíritu, no, tu alma. Bueno, son palabras intercambiables, lo entendemos. Entendemos que la Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo, parte material, y sopló aliento de vida. O entendemos nosotros, esa es nuestra postura, que el hombre está formado de dos partes, parte material y parte inmaterial, y que son sinónimos. Y que cuando Pablo acá dice alma, cuerpo y espíritu, lo que está haciendo es cargando de sinónimos para enfatizar el punto. Como el Señor Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Bueno, solamente de esa manera toca amar al Señor con esas cuatro cosas. No, el punto es con todo. Dale, amar al Señor con todo lo que sos. Pero nombra partes ¿para qué? Como para cargar el argumento. Bueno, lo mismo hace acá. Y nos damos cuenta porque Pablo usa un verbo singular, sea guardado. Sea guardado. No dice sean guardados. Sea guardado. El punto de Pablo es el hombre por completo. El hombre por completo. Y la santidad, hermanos, y ese es el punto importante, la santidad afecta toda nuestra vida. La santidad no tiene que ver solamente con las cosas que hacemos. Venir a la iglesia, leer la Biblia, orar. No necesariamente personas que hagan eso son personas santas, necesariamente. Ya lo voy a explicar el punto. O sea, cuando Pablo dice todo vuestro ser, es porque no solamente la santidad aplica a lo que hacemos o a lo externo o a nuestro cuerpo. Por ejemplo, el Señor Jesús dice ahí en Mateo 7, pasad y concido. Muchos dirán aquel día, Señor, en tu nombre no profetizamos algo externo. No echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros. Pero yo les diré, nunca os conocí. El fariseo oraba consigo mismo diciendo, no soy ladrón, injusto, adúltero. No soy como este publicano, cosas externas. Él diezmaba, hacía un montón de cosas, actos externos. Pero debemos entender que la santidad implica lo externo, o sea, implica todo. Implica lo externo, pero no implica solamente lo externo. Vos podés hacer muchas de esas cosas, pero aún así ni siquiera ser un creyente. A veces nosotros pensamos, hermanos, y vemos a personas que decimos, esta persona es un creyente. ¿Por qué es un creyente? Creo que es un creyente y se ha convertido. ¿Por qué? Y porque es un buen trabajador. Pero eso no tiene nada que ver. Porque yo a veces lo he usado, no sé, tenía tal vicio y ya no lo tiene más. Eso es todo, digo, eso es todo. Bueno, pero esos son actos externos. No tiene nada que ver. No podemos resumir la santidad a cosas externas. Vos podés venir todos los domingos a la iglesia. Vos podés hacer actos religiosos de manera externa. Pero si es solo eso, porque claro que tenés que leer tu Biblia, lo predicamos constantemente. Claro que tenés que orar, claro que tenés que ir a la iglesia. Pero si eso es todo lo que haces, o sea, vos resumís tu santidad. ¿Por qué he crecido en santidad? ¿Por qué? Porque vengo a la iglesia, leo mi Biblia y oro. Solamente, hermano. Solamente eso no es todo. No has crecido en santidad. Porque no es todo. La santidad, y nuestro texto es muy claro, involucra todo vuestro ser. Involucra tu cuerpo, o sea, involucra lo que vos haces externamente, involucra que vengas a la iglesia, involucra que leas tu Biblia, ores, etcétera, seas un mejor trabajador, etcétera, pero involucra también tu parte interna. Por eso, por otro lado, hermanos, así como decimos que la santidad no involucra solo lo que hacemos, podemos decir que la santidad no implica solo lo que sentimos. ¿Alguna vez te ha pasado que hablas con una persona que está viviendo en fornicación y le decís, pero eso está mal, eso no agrada a Dios? Y la persona te responde, Dios sabe que yo lo amo.
Dios sabe que yo lo amo. ¿Cómo que Dios sabe que yo lo amo? O cuando una persona está viendo de espalda a Dios y le dice, a Dios no le agrada esto. Dios ve mi corazón. ¿Saben lo que está haciendo esa persona? Sin darse cuenta. Está pensando, nosotros podemos ser santos internamente sin serlo externamente. Eso está pensando esa persona. O sea, claro, Dios ve mi corazón. Dios sabe que aunque estoy sumergido en fornicación, Dios sabe que lo amo. Como que yo puedo ser santo internamente, pero no externamente. Hablas con la persona, ¿no? A veces te dicen, vos hablas con una persona y le decís, ¿estás leyendo tu Biblia? No. ¿Orás? No. ¿Te congregás? No me congrego. ¿Haces esto? No. Pero al final te dice, pero yo no estoy lejos de Dios. ¿Cómo que no estás lejos de Dios? No, porque Dios ve mi corazón. Dios sabe que le amo. Como que yo puedo ser santo internamente y no externamente. ¿Cómo funciona eso? Porque la Biblia dice, ¿no? En Juan 14:15, si mamás, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona que yo amo a Dios con mi corazón, pero no con mis hechos? ¿Cómo funciona eso? ¿Se dan cuenta, hermanos? No lo podemos separar. Eso es la filosofía platónica que tanto hemos hablado, que separa la parte material de la parte inmaterial, ¿no? Y no solamente afecta a nuestra concepción del cielo, sino afecta a nuestra santidad. Pensamos, yo puedo amar a Dios, incluso, hermanos, yo puedo amar a Dios o ser santo viniendo a la iglesia y haciendo las prácticas religiosas que dije, pero siendo un orgulloso en mi corazón, teniendo un mal carácter, no siendo tierno, no siendo compasivo, no siendo misericordioso. Pero yo soy un buen cristiano porque hago mis prácticas religiosas. Bueno, los fariseos hacían eso. Exactamente. A veces nosotros tenemos un mal concepto de los fariseos. O no un mal concepto, un buen concepto, pero una mala imagen. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, un fariseo leía más la Biblia de lo que yo la leo, estoy seguro. Y oraban más de lo que yo oro, estoy seguro. Y conocían más las Escrituras de cierta manera, porque obviamente que la conocían mal, pero más de quizá lo que nosotros la conocemos. O sea, en prácticas religiosas eran intachables. Nosotros a veces confundimos cuando Jesús dice, por ejemplo, vuestra justicia, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La gente ahí se queda como, ¿qué? Si un fariseo no entra, ¿quién entra al cielo? ¿Quién entra si no entra un fariseo? Porque esa es la imagen. Pero Jesús dice, no, son sepulcros blanqueados. Porque claro, ellos externamente hacían muchas cosas, pero en su corazón ni siquiera amaban a Dios. Por eso, hermanos, no podemos separar. Debe ir acompañado lo que yo hago de lo que yo soy internamente. Y lo que yo hago externamente debe venir de un corazón transformado. Entonces, claro que yo debo venir a la iglesia a orar y todo lo que acabamos de decir, pero debo hacerlo porque amo a Dios. Debo hacerlo porque es mi corazón el que me mueve y en un sentido es mi corazón lo que me impulsa. Y claro, a veces no tenemos ganas y lo hacemos igual. Eso es claro y está bien que lo hagamos así. Pero en otro sentido es todo lo que es transformado. Es todo. A veces hablamos con personas que conocen mucha teología o lo que fuese, pero vos hablás y te das cuenta que es un orgulloso. Te das cuenta. Y quizás tiene prácticas religiosas, pero es un orgulloso. Me encanta, hermanos, un ejemplo de esto, solo para enfatizar el punto. En Marcos 5:15, Marcos 5 habla de la historia del gadareno endemoniado, que se cortaba, que le ponían grillos y se soltaba y andaba gritando como loco, no sé si desnudo, no recuerdo, con poca ropa por lo menos. Y ya era famoso esta persona. Jesús le quita al demonio, la salva, así que esto se empieza a ser conocido. Y cuando vienen las personas, dice Marcos 5:15, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, y me encanta, sentado, vestido y en su cabal juicio. Todo su ser. Sentado, vestido y en su cabal juicio. Su parte externa, su parte interna. Por eso, hermanos, solo lo voy a, para que puedan entender lo que estoy diciendo, es que la santidad abarca tu forma de vestirte. Claro que abarca tu forma de vestirte. Pero vos no te vestís de cierta manera porque así se visten los cristianos. Vos te vestís de cierta manera porque entendés que eso agrada a Dios. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto.
Claro que yo me puedo vestir de cierta manera porque simplemente quiero parecerme a ustedes. Bueno, eso no es santidad. O yo puedo vestirme de cierta manera porque quiero agradar a Dios. Yo quiero hacer mi trabajo, puedo querer hacer mi trabajo para que la gente me halague y me diga que soy un buen empleado. No, eso no es crecer en santidad. Quizás el que me da afuera dice, wow, qué santa es esta persona. Pero yo no soy santo en realidad, porque no quiero agradar a Dios. El punto es que yo quiero hacer bien mi trabajo porque quiero glorificar a Dios. Yo puedo no ir a los boliches, pero cada vez que paso por un boliche puedo a llorar. No voy ahí en la puerta. No, yo no quiero un boliche porque ahora ya no me agradan los boliches. Antes me agradaban, pero ahora ya no. Ese es el punto. Ahora ya no practico tales pecados. ¿Pero por qué no los practico? Y porque ahora me junto con cristianos y no los tengo que practicar. No, ahora no practico estos pecados porque no me divierten. Yo ya no quiero ir a un boliche. ¿Pero por qué no quiero ir a un boliche? ¿Porque es pecado? Bueno, sí, porque es pecado, pero porque no me divierte ya. Antes me encantaba, pero ahora ya no me divierte. Ya no me divierte el pecado. ¿Se dan cuenta? Ya mi forma de hablar cambia, pero no porque quiero hablar como los cristianos, porque amo a Dios. Porque amo a Dios. Entonces, hermanos, debemos entender que la santidad involucra toda tu vida. Tenés que ver lo que vos estás haciendo, pero tenés que ver también por qué lo estás haciendo. Y si vos haces cosas externas, pero tu corazón no ha cambiado, no has crecido en santidad. Si vos decís que amás a Dios en tu corazón, pero practicás el pecado, no estás amando a Dios. Así que vemos 3 aspectos de la santidad que nos ayudarán a comprenderla. En primer lugar, que es Dios el que santifica. En segundo lugar, que la santidad abarca a toda la persona. En tercer lugar, hermanos, que la santificación será completa cuando el Señor venga. La santificación será completa cuando el Señor venga. Noten nuestro texto ahí, versículo 23. Sea guardado irreprensible para, o en, también podría ser traducido, la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santificación completa se da cuando el Señor venga. Pero lo que acá está apuntando Pablo es a una vida íntegra, a una vida íntegra. Y si bien la santificación completa será cuando el Señor venga, nosotros hoy podemos crecer en santidad. Cuando Pablo usa la palabra ahí, el adverbio, en este caso irreprensible, no habla de sin pecado. Esta palabra irreprensible la usa, acá usa un adverbio, usa un sustantivo en capítulo 3, versículo 13, pero esta palabra se usa varias veces en la Biblia, o algunas por lo menos. Y se usa, por ejemplo, ya lo hemos dicho, en Lucas 1:16, cuando habla de los padres de Juan el Bautista, dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente, o andaban irreprensible. No es que no pecaban, sino es que andaban de una manera justa. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 6, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Bueno, no es que no pecaba Pablo, no es que cumplía la ley de la perfección, si no, no hubiese necesitado a Cristo. El punto es que de una manera intachable, de una manera recta, correcta, podemos decir. Entonces el punto, hermanos, es que cuando el Señor venga, no nos va a encontrar viviendo sin pecado. Incluso, me imagino, no es que el Señor está esperando que cuando Él venga no pequemos más. Eso no va a pasar. El Señor no es que va a esperar venir y que ninguno de nosotros ya practique el pecado, sino el punto es que crezcamos en santidad, que seamos más como Cristo. Vamos a pecar, lo hemos citado varias veces en Romanos capítulo 7, cuando Pablo habla del pecado que todavía mora en él. En Romanos 6:12 Pablo dice, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Nosotros los creyentes seguimos luchando con el pecado. Juan 1:8 dice que, 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecados, somos mentirosos. Claro que vamos a pecar. Pero el punto, hermanos, es que cuando el Señor venga, estemos creciendo en santidad, estemos viviendo de una manera correcta. Por eso, esto en un sentido nos motiva a crecer en santidad. Porque, claro, cuando el Señor venga, no te va a encontrar sin pecado, pero sí te puede encontrar más santo. Sí te puede encontrar más santo. Y que si el Señor venga hoy, me encuentre más santo que la semana pasada, o el año pasado, o hace 2 años.
Y si viene un año me encuentre más santo de lo que estoy hoy. Y si vienen 5 años me encuentre más santo de lo que estoy hoy. Ese es el punto, ese es el deseo de Pablo. Que cuando el Señor venga, ellos estén creciendo en santidad. Todo su ser sea guardado por el Señor, sea guardado el pecado, y cuando el Señor venga los encuentre viviendo como a Dios le agrada. Y por eso decimos, hermanos, que la santificación completa será del otro lado de la eternidad, y eso nos motiva, hermanos, a esforzarnos en nuestra lucha con la santidad, a entender que no hemos llegado. Algo que nosotros debemos tener constantemente, lo veíamos este lunes que ha pasado, algo lindo que veíamos cuando estudiamos la Biblia, es que nuestros ojos deben estar puestos en cómo terminaremos la carrera. Ahí tiene que estar nuestros ojos, cómo terminaremos la carrera. Me encanta lo que dice Pablo en Hechos, capítulo 20, versículo 24, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de su gracia. A Pablo le están diciendo: Pablo, no vayas a Jerusalén, te van a matar. Por favor, Pablo, no vayas. No me importa si me matan. No me importa. Si tengo que morir, voy a morir. A mí lo que me importa, dice Pablo, es cómo voy a terminar mi carrera. Pablo dice en Filipenses 3:12, ¿no? Al 14, que él olvida todo lo que quedó atrás y prosigue a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Por eso, hermanos, entender que la santificación completa será cuando el Señor venga, nos lleva a nosotros a esforzarnos en nuestra santidad. Y a tener un balance. Hay algunas personas que piensan que podemos ser completamente santos de este lado de la eternidad, y uno de los argumentos que dice es: bueno, si Dios te lo manda es porque lo puedes hacer. Y por ejemplo cita Mateo 5 cuando dice: sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces dice: bueno, ¿ves? Si Dios te dice que seas perfecto es porque podés serlo. No, el punto es que Dios te dice que seas perfecto porque esa es tu meta. Esa es tu meta, ese es tu norte. Entonces, hermano, en un sentido, no te bases en las victorias pasadas. No te bases en las victorias pasadas. ¿Hablaste con personas alguna vez que te dicen: yo cuando tenía tu edad, ¿sabes cómo sería el Señor? Y ahora que haces nada. Entonces mucho no importa lo que hiciste cuando yo tenía mi edad. Yo cuando era joven fui pastor. Y ahora que haces nada. Entonces, ¿cuál es el punto? Las victorias, te aferrás a las victorias pasadas, ¿no? Como que bueno, yo ya hice ciertas cosas, listo, ya me relajé, ya no hago más nada. No. Tu meta tiene que estar en cuando el Señor venga, no importa lo que has hecho cuando hiciste cuando eras joven, o ahora mismo. Algo de lo que trato de pensar cuando llega el lunes, luego de predicar el domingo, es: bueno, no importa el mensaje del domingo, ya está. Si fue un desastre, bueno, voy a tratar de esforzarme para el que viene. Y si fue excelente, bueno, voy a tratar de esforzarme para el que... No importa, ya está, lo que pasó, pasó. Voy a tratar de ver las cosas que me he equivocado y tratar de mejorarlas, esforzarme más. Si algo no he explicado bien, si algo me he equivocado, voy a tratar de esforzarme, pero ya está. Y si alguien me dijo: qué bendición el mensaje, bueno, amén, gracias al Señor. Pero ya está, ya lo prediqué, necesito ahora enfocarme en el mensaje que viene. Y lo mismo, hermanos, a vos y a mí y a todos nosotros. Este año aprendí un montón, bueno, pero ya pasó este año, ya está. Ahora importa lo que viene. Todo el tiempo tenés que estar mirando lo que viene, en cómo vas a terminar la carrera. Y lo mismo podemos pensar en lo negativo. Personas que dicen: no, yo ya desperdicié 20 años de mi vida. Bueno, no importa, ya está. No mirando lo que queda atrás, dice Pablo, Filipenses 13, sino prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios. O no importa si desperdiciaste 20 años, ya está, ¿qué vas a hacer? ¿Te arrepentiste? Sí, bueno, listo, ya está. Ahora tenés que mirar a lo que viene, a cuando Cristo viene. Y lo importante, hermano, no es que vos desperdiciaste 20 años de tu vida, lo importante es que cuando Cristo venga, te encuentre más santo que hace 20 años, o más santo que hace 2, o más santo que hace 1. Entonces vemos 4 aspectos de la santidad que nos ayudará a comprenderla. En primer lugar, que es Dios el que nos santifica. En segundo lugar, que Dios nos santificará por completo, enteramente. En tercer lugar, que la santificación será completa cuando el Señor venga. Y en cuarto y último lugar, y esto me encanta, es que Dios promete santificarte. Dios promete santificarte. Y hay no las conté, pero en poquitas palabras, muy poquitas palabras, hay un énfasis en esto impresionante. Versículo 24.
fiel es el que llama, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Yo creo que no hay manera de hacer tanto énfasis en esto en tan pocas palabras. No hay manera. Noten el texto, noten. Que no dice fiel es Dios. Noten el texto. No dice fiel es Dios. Pero habla de Dios, claro. En vez de decir fiel es Dios, dice fiel es el que os llama. O sea, a Dios, en vez de decir fiel es Dios, a Dios se lo describe como el que os llama. Bueno, eso, hermanos, claramente hace énfasis al llamamiento eficaz, al llamamiento de Dios. Dice en Romanos capítulo 9, versículo 28, a los que conforme a su propósito son llamados, los llamados. Y ahora dice Pablo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, Dios nos llama con un llamamiento eficaz. ¿Para qué? Para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Así como su llamamiento es eficaz, su promesa de santificarnos es eficaz. Por eso dice Filipenses 1:6, ¿no? El que comenzó en vos una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, cuando Pablo dice el que os llama, quizás nosotros lo pasamos por alto, pero claramente el que está leyendo la carta, sobre todo como la leían, esto traía el que os llama, llamamiento eficaz. El que te llama a salvación, el que te llama, como dice Romanos 8, y promete santificarte. Pero no solamente, o sea, el que os llama ya hace referencia a que el mismo que te llama te va a santificar. Pero no solamente dice os llama, dice que el que os llama, ¿cómo es? Fiel. O sea, ya que diga que os llama con llamamiento eficaz, ya promete santificación. Pero encima dice que es fiel, lo cual implica que cumple su palabra. Pero por si esto no fuese poco, si no alcanza que os llame y que es fiel, dice en el versículo al final 24, el cual también lo hará. Lo hará. Hermanos, esto es muy claro, muy claro. Dios promete santificarnos. Hay dos opciones. O no sos un creyente, o Dios te va a santificar. O no sos un creyente, o Dios te va a santificar. Porque ¿cuál sería la tercera opción? Que Dios miente. Y esa no es una opción, ¿no? Esa sería la única opción. O sea, habría tres en un sentido, gramaticalmente hablando, ¿no? Pero una no es imposible, porque Dios no miente. Acá el texto dice que Dios te va a santificar. Entonces hay dos opciones. O vos no sos un creyente, o Dios te va a santificar. Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si vos no estás siendo santificado, es que no sos un creyente. Ahora, quiero aclarar, hermanos, claro que nosotros tenemos nuestros vaivenes, por supuesto que sí. Nuestro momento que nos desviamos, nuestro momento donde vamos derechito, caemos, tropezamos, damos un trompo, nos golpeamos como se golpean los nenes, ¿no? Como están corriendo de la manera que nos acordamos, claro que sí, por supuesto. Pero crecemos en santidad. Ahora, claro que no todos tenemos, todos nosotros al cielo llegaremos con el mismo nivel de justificación. Todos nosotros que hemos creído en Cristo. Nadie va a llegar más justificado. Todos nosotros llegaremos con el mismo nivel de justificación. Pero llegaremos con distintos niveles de santificación. Porque la santificación es progresiva, como dijimos, e involucra nuestro esfuerzo. Claro que sí. Claro que algunos llegarán con más santidad, otros con menos. Santidad no posicional, sino santidad progresiva, ¿no? Todos nosotros llegaremos con distintos niveles. Claro que a veces nosotros nos desviamos y Dios nos disciplina, dice Hebreos. Pero si no hay santidad en tu vida, no hay salvación. No hay salvación, no hay manera. Si vos mirás tu vida y nunca creciste en santidad, nunca. Quizás, como dije antes, quizás fuiste a la iglesia muchos años, quizás hiciste ciertas prácticas religiosas, pero no hay santidad en tu vida no ha cambiado, no ha transformado. Vos amás el pecado tanto como lo amabas antes. Igual, no hay ni un ápice de cambio en tu amor por el pecado, amás el pecado. Vos ves el mundo, y cómo vive el mundo y decís, wow, qué lindo. Wow, cómo me gusta tal cosa pecaminosa, me encanta, cómo lo disfruto, me encanta.
Cuando estoy entre creyentes, qué aburrido que es. Es una tortura. No hay santidad. No hay santidad. Si no hay santidad, no hay salvación. Si vos te das cuenta ahora que no sos un creyente, lo que tenés que hacer no es hacer cosas. Como siempre decimos, como hemos cantado, tenés que arrepentir de tus pecados y creer en Jesús. Eso es lo que tenés que hacer. Creer que por tu pecado mereces el infierno. Tenés que poner tu fe en Jesús, que es Dios hecho hombre que murió en tu lugar. Si vos te das cuenta ahora que no sos un creyente, arrepentite ahora mismo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y vos no vas a poder ser santo si no has venido a los pies de la cruz. Vos no podés ser santo si no te has arrepentido de tus pecados. Si vos estás tratando en un sentido de vivir como un creyente, aún más, estás tratando de amar lo que los creyentes aman. Sin arrepentirte y creer en Jesús, no puedes. No puedes. Porque solo Dios puede darnos un nuevo corazón. Solo Dios. Y cuando Dios nos da un nuevo corazón es que ahora amamos lo que Dios ama. Naturalmente no lo hacemos. Si vos te das cuenta que sos un creyente, ahora mismo tenés que arrepentirte, creer en Jesús. Que Dios hecho hombre está muy en tu lugar. No trates, por favor, no trates de vivir como un creyente. No lo trates, porque nos podés engañar a nosotros. Pero cuando estés delante de Dios no vas a engañar a Dios. Podés hablar como un creyente, comportarte como un creyente. Pero si no hay santidad en tu vida, y de vuelta, ¿no? Santidad involucra todo, toda tu vida, lo externo y lo interno. Si no hay santidad en tu vida, sin santidad nadie verá al Señor. Pero por otro lado, hermanos, si somos creyentes, hemos confiado en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, hemos ido a la cruz arrepentidos, clamando por gracia. Esto es una bendición, hermano. Dios te va a santificar. Dios nos va a santificar. Todos nosotros tenemos pecados que pensamos que nunca los vamos a dejar. ¿O no? Todos nosotros tenemos esos pecados. Pero es precioso, hermano. Dios te va a santificar porque Él lo promete. Me encanta lo que dice Gruden. Dice, en términos prácticos, esto significa que debemos afirmar dos cosas como ciertas. Por un lado, nunca seremos capaces de decir, estoy completamente libre del pecado. Nunca. Porque nuestra santificación nunca estará del todo completa. Pero por el otro lado, un cristiano nunca debería decir, este pecado me ha derrotado, me rindo. Jamás. Y me encanta también esto, no lo cito ahora, bueno, porque no lo pegué en mis notas, pero que también saqué la teología de Gruden y me ha fascinado, es que hay evidencia de esto. Hay evidencia. Dios promete santificarte y hay evidencia. Y me encanta, lo digo con mis palabras, pero lo saco de la teología de Gruden. Me encanta lo que él dice, que Dios promete santificarnos. Y es que si nosotros miramos nuestra vida, probablemente no luchamos con muchos de los hábitos pecaminosos que luchábamos. Por ejemplo, yo hoy lucho con el pecado y arduamente, pero cuando yo me convertí, o el Señor me salvó, mejor dicho, yo no luchaba con el orgullo. No porque no era un orgulloso, sino porque tenía tantos pecados que erradicar, tantos pecados que el orgullo me quedaba muy lejos. Pero hoy lucho mucho con el orgullo. ¿Por qué? Bueno, porque Dios ha ido santificando. Y porque muchas de las prácticas que teníamos, no las tenemos. Y me encanta, hermano, porque yo hablo con muchos de ustedes. Y me encanta que algunos han estado en pecados horribles, pero ya no los practican. Ya no los practican, es impresionante. Personas te dicen, yo en charlas, yo hacía tal o cual cosa, yo vivía de tal o cual manera. No puede ser. No puede ser. No te creo. Arrepentite por mentiroso. No te creo. Porque no lo creemos. No lo creemos, de verdad. Y está bien que no lo hagamos, esto que voy a decir está bien que no lo hagamos, pero si nosotros ahora, cada uno de nosotros pasás acá y empezás a contar nuestra, y no lo vamos a hacer nunca, pero empezamos a contar exactamente, a describir nuestros pecados, los que estamos atentados no lo podemos creer. No lo podemos creer. Estoy seguro, no lo podemos creer. Cosas espantosas que hemos practicado. Ni nos imaginamos. Horrible. Pecados horripilantes. Pero yo hago una pregunta. ¿Por qué ninguno de ustedes ya lo practica? ¿Por qué no lo practica? Bueno, porque Dios es fiel a su palabra. Y porque Dios promete que Él nos santificará. ¿Se dan cuenta, hermano? Claro, lo creemos en primer lugar porque lo dice la Biblia. Pero porque hay evidencia, hermano, hay evidencia. Y esto es lo que dice Gruden en su teología.
cuando miramos la vida de los creyentes a lo largo de los años, nos encontramos que los pecados con los que ellos luchan tienen que ver con orgullo, malos pensamientos, malas intenciones, pero no con prácticas en muchos casos, porque las han abandonado. ¿Por qué las han abandonado? Porque Dios es fiel a su palabra. Y aun cuando miramos ese orgullo con el que todavía luchamos, nos damos cuenta que no es el orgullo de hace 5 años, o hace 10, o no sé, o hace 2, o hace lo que sea. Porque hemos crecido. Claro que sí. Porque Dios es fiel a su palabra. Pero por otro lado, hermanos, por otro lado, esto nos lleva no a relajarnos, como dije al principio, sino esto te tiene que llevar a motivarte. Esto te tiene que llevar a decir, wow, y porque a todos nosotros nos pasa, este pecado no lo voy a vencer nunca. ¿Pudiste vencer este? Sí. ¿Pudiste vencer este? Sí. ¿Y este otro lo pudiste vencer? Sí. ¿Y por qué este no? ¿Por qué este no? ¿Cuál sería el argumento? Si Dios dice que el que os llamó es fiel, entonces claro que puedes hacerlo. Entonces cuando a veces caemos, porque no es que nosotros nos confrontan con un pecado y ya no pecamos más, volvemos a caer, pero fiel es el que os llamó, o sea, Dios promete. Entonces cuando peco, ¿qué hago? Confieso mi pecado, 1 Juan 1:9, y Él es fiel para perdonarme, y corro en dirección opuesta, y corro confiando que Dios me va a santificar, porque fiel es el que nos llama. Entonces, hermano, esto te tiene que animar. Estos 4 aspectos de la santidad te tienen que animar. Dios es el que santifica. La santificación abarca toda tu vida por completo. La santificación será completa cuando el Señor venga y Dios promete santificarnos. Pero por último, por favor, quiero nuevamente hacer esta última reflexión. Por favor, si no hay santidad en tu vida, por favor, arrepentite de tus pecados. De verdad, recordá, sin santidad nadie verá al Señor. Si hoy vos no sos un creyente ahora mismo, en este momento, arrepentite de tus pecados y creá en el Señor para salvación. Oramos. Señor, damos gracias por tu palabra, por la esperanza, Señor, que tu palabra nos da. Gracias por tu Hijo que ha muerto en nuestro lugar y nos ha dado un nuevo corazón. Gracias, Señor, ahora te amamos, ahora amamos la santidad, ahora lo más precioso que nos puede pasar es vivir para ti, y lo más horrible que nos pasa, Señor, es cuando nos alejamos de ti, Dios, porque tú nos has dado un nuevo corazón, Señor. Te amamos, queremos vivir para ti, Señor, solamente porque tú nos has amado primero, Dios. Qué precioso, antes amábamos tanto el pecado y hoy lo aborrecemos tanto, Señor, porque tú nos has dado un nuevo corazón, Señor. Gracias por todas aquellas cosas que ya no practicamos. Gracias porque estábamos sumergidos en prácticas horribles, Dios, pero tú has tenido misericordia de nosotros. Nos has salvado y nos has santificado, Señor, y hoy ya no practicamos esas cosas. Y te ruego, por favor, que eso sea un ánimo, Dios, porque no estamos completos, no estamos completamente santos. Y te ruego que nos ayudes, Dios, a seguir luchando con el pecado hasta que tú vengas. Lo que nos queda por crecer en santidad no es un poquito, no es un poquito, es muchísimo, Dios. Por eso que podamos seguir batallando arduamente. Y todos nosotros que hemos creído en tu Hijo, estemos enfocados en cómo terminaremos la carrera. Y también, Señor, una vez más ruego, Dios, por aquellos que están en medio nuestro que no te conocen, que tú les salves, Dios. Por favor, que tú les des un nuevo corazón, tú les des fe, tú les des arrepentimiento, tú les des vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús.